¿Qué puede llevar a una mujer a arrebatar la vida de decenas de personas vulnerables? ¿Cómo se convierte una madre de familia aparentemente normal en una de las asesinas seriales más conocidas en México y otros países? Hay historias que parecen sacadas del guión de una película, pero que existen y son tan reales que marcaron a una ciudad entera, dejando una lúgubre huella en la existencia de sus habitantes y en la de aquellos a los que quitó una parte de sí. Esta es parte de una aciaga y lamentable historia, y sobre todo una memoria de los nombres, de las vidas que se perdieron en uno de los episodios más turbios en la historia criminal mexicana. Parecía un día como cualquier otro en la Ciudad de México. Era miércoles 25 de enero de 2006. Los múltiples sonidos de claxon, los vendedores ambulantes, el bullicio, el tráfico, todo pintaba para que fuera un miércoles normal, un día más de la semana. Pero entonces, una mujer con pantalones negros y sudadera roja apareció en el escenario de la tragedia. Durante la mañana de ese miércoles, la señora Ana María, una mujer viuda de 84 años, regresaba de hacer unas compras en el mercado. Caminaba lentamente por una calle cercana a su domicilio en la colonia Moctezuma de la delegación Venustiano Carranza. Justo cuando se dirigía hacia su casa, fue abordada por una mujer que le habló amablemente y de forma muy cercana. Esta mujer se ofreció a ayudarla con las bolsas que cargaba, a lo que la señora Ana María accedió sin imaginar en absoluto el fatídico final que le esperaba. Ambas mujeres caminaron hasta llegar al domicilio. La señora Ana María invitó a la joven mujer a que entrara a su casa, y una vez dentro, la invitada le ofreció sus servicios de labores domésticas. Le dijo que podía planchar o lavar su ropa. La señora Ana María ofreció pagarle 22 pesos, poco más de $1, por el lavado y planchado de una docena de prendas. La mujer le dijo que era muy poco por su trabajo y, ante esas palabras, la señora Ana María dio una respuesta que agudizó la ira contenida por aquella misteriosa mujer. Así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Inmediatamente, la desconocida invitada se abalanzó sobre la mujer de la tercera edad y, usando un estetoscopio, puso fin a su vida. La mujer miró rápidamente a su alrededor buscando algo de valor que pudiera llevarse consigo. Luego, con toda cautela, salió de la casa de la señora Ana María. Caminó apresuradamente, pero tratando de no llamar la atención. Aquella mujer huía de la casa de su víctima cuando, en la entrada del edificio, se topó con un joven muchacho que marcaría su destino. Ese hombre, llamado Joel, vio con extrañeza a la mujer. Le pareció inquietante que ella intentara voltear su rostro al encontrarse con él. Sin embargo, la situación no trascendió en esos momentos. Joel continuó su camino y entró a la casa en la que vivía. La casa de la señora Ana María. Joel era el inquilino de la mujer de la tercera edad, a la cual encontró sin vida sobre el piso y con residuos hemáticos en uno de sus oídos. En ese momento, como si le hubieran arrojado un enorme balde de agua fría, Joel reaccionó y conectó los hechos. La sospechosa mujer con la que se había encontrado unos minutos antes y a la que nunca antes había visto por esos rumbos, tenía algo que ver con la escalofriante escena que acababa de presenciar. Cuando Joel reaccionó, la mujer ya se encontraba cerca de la estación Moctezuma del metro de la Ciudad de México, dispuesta a abordar uno de los vagones para irse de ese lugar. Su huida estaba a punto de concretarse. Joel, quien al asimilar lo que pasaba, salió corriendo lo más rápido que pudo del domicilio de Ana María. Logró alcanzar a la mujer y comenzó a gritar pidiendo auxilio. En ese instante, 2 policías se acercaron y sometieron a la mujer que Joel señalaba, una extraña de la que él desconocía absolutamente todo, una extraña que era ni más ni menos que Juana Barraza Samperio.
descubierta finalmente luego de cometer el último de sus crímenes. A la mañana siguiente de la detención, la Ciudad de México despertaba con una noticia apabullante. La Mataviejitas, como fue denominada por la prensa, había sido capturada. No se trataba de un hombre como muchos pensaron, sino de una mujer que estaba por llegar a los 50 años de edad. Existen distintos datos acerca del primer asesinato cometido por Juana Barraza Samperio. Algunos medios señalan que dicho crimen data de finales de los años 90. No obstante, en otros espacios se registra que su primera víctima fue María de la Luz González Anaya, de 64 años, a quien habría ultimado el 25 de noviembre de 2002. Entre finales de la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI, se registró una oleada de asesinatos de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, 34 casos identificados en total. En todos ellos, las víctimas habían muerto por estrangulamiento y se trataba de mujeres ancianas que vivían o se encontraban solas al momento de los hechos. En algunos de los casos hubo abuso sexual. En principio, existían muchas dudas y diversas hipótesis sobre la identidad de él o los asesinos. En el año 2005 se comenzaba a plantear la existencia de un asesino serial en la ciudad, lo que activó las alarmas y llenó de pánico a la población. Las autoridades no confirmaban ni desmentían el planteamiento. Incluso en 2004 presentaron ante la prensa a un hombre llamado Alejandro Obando, acusado como responsable de la muerte de una mujer de la tercera edad. Unos meses después, otro hombre llamado Jorge Mario Tablas fue señalado por varios asesinatos de ancianas. No así, con esos hombres en prisión, los asesinatos continuaron. 2005 fue el año en que se hizo innegable que algo terrible estaba sucediendo. A lo largo de ese año, los asesinatos, con el mismo modus operandi, aumentaron. En ese año se comenzó a hablar ya del Mataviejitas. El diario La Crónica de Hoy señaló con firmeza que se trataba de un asesino serial. Se hablaba de un hombre que tenía la fuerza para someter a sus víctimas, hábil, carismático y que se ganaba la confianza de las mujeres a las que abordaba, pues en ninguno de los casos se habían encontrado cerraduras forzadas ni otra señal de irrupción. Aquellas mujeres habían dejado pasar a su victimario. Las averiguaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal arrojaron datos importantes. Se concluyó que el asesino podía ser un hombre que se vestía de mujer para lograr ingresar a los domicilios de las víctimas. Debido a esto, las autoridades buscaron al asesino en zonas de la ciudad conocidas por la presencia de trabajadoras sexuales y travestis, pero esto no dio resultados. Otro dato que resultó trascendente fue el hecho de que ciertos testigos aseguraban haber visto a una mujer corpulenta vestida con una prenda roja saliendo de los domicilios de las víctimas. En cierto punto de las averiguaciones se llegó a considerar la posibilidad de que no era una sola persona la involucrada en los crímenes, sino que se trataba de dos personas. Sin embargo, no se encontraron indicios certeros que confirmaran totalmente este planteamiento. Otra de las pistas potenciales con las que contaban las autoridades eran las huellas dactilares encontradas en las escenas del crimen. Aunque en esos momentos las huellas no habían llevado a nada certero, más adelante una huella dactilar encontrada en una radiografía sería importante para el caso. Durante las indagatorias salió a relucir cierta información que generó gran controversia. Se dijo que las autoridades habían utilizado como carnada a mujeres de la tercera edad, a las cuales les pagaban 100 o 200 pesos para que se colocaran en plazas y parques de la ciudad. Esto en un intento desesperado para atrapar al asesino serial. La Procuraduría de Justicia desmintió tal información. No obstante, algunas mujeres aseguraron haber sido parte de ese operativo. Igualmente se ha señalado y se han conocido casos concretos en los que la Procuraduría trató de fabricar culpables en su afán de dar cierre a la investigación.
Uno de esos casos fue el de Araceli Vázquez García, detenida en abril de 2004 en el Estado de México y presentada en su momento como la Mataviejitas. Un par de años después se supo que fue sometida a agresiones físicas y psicológicas para que aceptara públicamente su culpabilidad en los asesinatos que azotaban a la ciudad. Araceli aceptó haber robado a personas de la tercera edad, pero aseguraba no haber cometido ningún asesinato. Araceli Vázquez continúa en prisión. Gracias a los testimonios recabados, la policía pudo elaborar algunos retratos hablados que llevaron a la realización de un busto de arcilla que mostraba el presunto rostro del asesino serial. Para este punto, las autoridades sostenían la hipótesis de que el asesino era un hombre fornido con características andróginas. Como lo hemos dicho, según sus conjeturas, el asesino era un travesti o un transexual. Bernardo Batis, el entonces procurador de justicia de la Ciudad de México, declaró que el homicida tenía una mente brillante, que era muy sagaz y cuidadoso. El modus operandi de Juana Barraza consistía en vestirse de enfermera o trabajadora social, acercarse a mujeres de la tercera edad y prometerles una tarjeta de apoyo por parte del gobierno o la entrega de una despensa. Juana se presentaba con un carnet falso y, en algunos casos, con instrumental médico como un estetoscopio. Con esto, Barraza lograba entrar sigilosamente a los hogares de sus víctimas. También se supo que otra de las formas en que Juana Barraza lograba acceder a los domicilios era ofreciendo servicios de limpieza doméstica u otras labores del hogar a cambio de algo de dinero. De acuerdo con información del diario La Prensa, Juana Barraza Samperio elegía los martes o miércoles para cometer los asesinatos. Y, en cuanto a la prenda roja que algunos testigos describieron, se ha señalado que Juana Barraza vestía una prenda de color rojo al cometer los asesinatos a manera simbólica, en lo que para ella era una especie de ritual. Las primeras versiones que circularon aseguraban que Juana tenía un cómplice, un taxista apodado El Frijol, con el que mantenía una relación sentimental y quien se encargaba de llevarla a los sitios elegidos para cometer los asesinatos. Según esta versión, el taxista la esperaba mientras ella se encontraba en los domicilios de sus víctimas. Ella salía y se marchaban juntos. El beneficio que él obtenía de esa colaboración era recibir una parte del botín que Juana se llevaba de los domicilios. Joel, el inquilino de la señora Ana María, la última víctima de Juana Barraza, declaró a las autoridades que, cuando se percató de que Juana estaba huyendo del lugar de los hechos, también pudo observar que un hombre que se encontraba afuera del edificio comenzó a correr en sentido contrario mientras Barraza escapaba. Tras la detención, el procurador Bernardo Batis confirmó que Juana Barraza era acompañada por un hombre y que ya se investigaba a ese presunto cómplice, quien se creyó también podía ser un luchador. Sin embargo, esta línea de investigación no prosperó y nunca se detuvo al supuesto acompañante de Juana Barraza Samperio. La mujer de casi 1,80 m de estatura y complexión fornida, que fue motivo de una exacerbada búsqueda y cuya detención conmocionó a la sociedad mexicana en enero de 2006, no era simplemente Juana Barraza Samperio, sino que era también la protagonista de una historia peculiar y muy dolorosa. Esto se menciona, por supuesto, sin el afán de minimizar sus crímenes ni mucho menos de justificarlos. El 27 de diciembre de 1957, en la comunidad de Santa Mónica, en el municipio de Pasoyuca, en Hidalgo, México, nace Juana Dayanara Barraza Samperio. Juana fue hija del matrimonio conformado por Trinidad Barraza Ávila, un campesino, cobrador de camiones y policía judicial, y Justa Samperio, una adolescente que fue vendida como trabajadora sexual en un centro nocturno de Pachuca. Trinidad y Justa nunca se casaron, pero vivieron en unión libre por aproximadamente 5 años y procrearon 2 hijas, Ángela, la primogénita, y Juana, la hija menor. Justa Samperio, la madre de Juana, era alcohólica.
Aunque una de las versiones sostiene que el padre de Juana la abandonó y se desentendió de ella desde que nació, él mismo llegó a declarar que fue Justa quien lo dejó, llevándose consigo a Juana y dejando a su hija Ángela con unos familiares. Tiempo después, la madre de Juana tuvo 2 hijos más con otro hombre y la situación en que vivían era sumamente precaria. El padrastro de Juana había sido inicialmente la pareja de su abuela materna. Posteriormente, él se convirtió en el amante de la madre de Juana y en su propio padrastro. Este hombre no le permitía a Juana salir ni ir a la escuela, pues decía que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Por ello, Juana no aprendió a leer ni a escribir hasta la edad adulta. Pese a esto, se sabe que el padrastro de Juana fue la única figura de respeto y amor que la niña tuvo. Ella lo consideraba como su protector. En su momento, la propia Juana manifestó haberle tenido un gran cariño. La relación de Juana con su madre fue extremadamente escabrosa. Justa Samperio propinaba maltrato físico y psicológico a su hija. Era fría y distante con ella. Por el testimonio de la propia Juana Barraza, se ha sabido que hacia su madre sentía un profundo odio y resentimiento. Uno de los episodios que marcaría de forma terrible la vida de Juana tuvo lugar cuando tenía apenas 13 años. En una reunión que su madre sostuvo con otros hombres para beber, la progenitora de Juana accedió a que uno de los hombres ahí presentes abusara sexualmente de su hija a cambio de unas cuantas cervezas. El sujeto en cuestión se llamaba José Lugo y tenía 26 años. Como consecuencia de ese abuso, Juana quedó embarazada a su corta edad. Fue obligada a vivir con ese hombre hasta que cumplió 17 años, cuando José Lugo finalmente murió. Poco después moriría también la madre de Juana tras haber enfermado de cirrosis hepática. En 1998, el hijo que Juana Barraza tuvo con su victimario, llamado José Enrique Lugo Barraza, fue asesinado por una pandilla local en un asalto, cuando solo tenía 24 años. Luego de las pérdidas y constantes muertes en su vida, Juana logró mudarse a la Ciudad de México junto a un chofer de transporte público con el que sostenía una relación amorosa. Posteriormente, Juana se casa con Miguel Ángel Barrios. Con él tiene a su segunda hija, Erika Erandi Barrios Barraza. 4 años más tarde se separa de él y, aproximadamente a la edad de 30 años, comienza una relación con Félix Juárez Ramírez, con quien vive por poco más de 10 años y con quien aparentemente procrea a sus hijos José Marvin y Emma Ivonne Juárez Barraza, con los cuales vivía al momento de su detención. Cabe decir que en las relaciones sentimentales que Juana sostuvo a lo largo de su vida, siempre estuvo presente de una u otra forma la violencia. Uno de los aspectos que resultan más llamativos en la vida de Juana Barraza Samperio es su incursión en la lucha libre. En principio, Juana comenzó a acercarse a ese mundo porque vendía palomitas de maíz durante los espectáculos. Luego se atrevería a subir al cuadrilátero bajo el sobrenombre de la Dama del Silencio. Según sus declaraciones, adoptó ese nombre porque era muy callada y solía aislarse. Así, vestida con un traje de color rosa y un antifaz de mariposa cubriendo su rostro, Juana comenzó a trabajar como luchadora en pueblos y pequeñas ciudades. Entrenaba, levantaba pesas y se preparaba constantemente. Sin embargo, a los 43 años tuvo que retirarse de la lucha libre debido a una lesión en la columna. Se cree que su carrera delictiva comenzó entre 1995 y 1996, cuando su situación económica se hizo más complicada al verse obligada a dejar los cuadriláteros. Juana iniciaría robando en tiendas y autopartes. Luego se dedicaría a asaltar a transeúntes y posteriormente pasaría a los atracos en domicilios de personas de la tercera edad. Al llegar a ese punto, Juana invitó a su comadre Araceli Tapia Martínez a cometer los atracos juntas. Las dos mujeres se vestían como enfermeras, interceptaban a personas mayores y con el pretexto de ayudarles a cobrar su pensión, ingresaban a sus hogares y robaban sus objetos de valor.
Poco después, la comadre de Juana dejó de participar en los atracos y Juana continuó por su cuenta hasta que ya no eran solo atracos, sino terribles asesinatos que la llevarían a ser la mujer más buscada en la Ciudad de México. Regresemos al miércoles 25 de enero de 2006. Tras la detención de Juana Barraza Samperio y su presentación ante los medios de comunicación, fue trasladada al reclusorio femenil de Santa Marta Acatitla. En esos momentos, el Ministerio Público declaró que Juana Barraza sería responsable de al menos 10 asesinatos de mujeres de la tercera edad, pero se creía que realmente podía haber asesinado a más de 40 mujeres. La casa de Juana Barraza Samperio fue cateada. Esta se ubicaba en la colonia Izcalli del municipio de Ayotla, en el Estado de México. En el domicilio fueron encontrados diversos recortes de periódicos sobre los ataques a mujeres mayores. Pese a no saber leer ni escribir, Juana guardaba las notas de la prensa acerca de sus crímenes. Además, fueron encontrados objetos de las víctimas, los cuales guardaba a manera de trofeo. En la casa se encontró también lo que conformaba el disfraz que Juana utilizaba para engañar a sus víctimas: una bata médica con el logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social, un par de zapatos blancos y un estetoscopio. El Procurador General de Justicia, Bernardo Batis, aseguró que con la detención de Juana Barraza Samperio se ponía un punto final a la serie de asesinatos de mujeres mayores en la Ciudad de México. Por otro lado, inicialmente Juana aceptó haber cometido 3 asesinatos, pero posteriormente se retractó. Afirmaba que ella únicamente robó las pertenencias de las mujeres, pero no les había quitado la vida. Juana Barraza Samperio fue consignada por los delitos de homicidio y robo agravado diversos en 4 casos. Por sus huellas dactilares pudo establecerse su participación en los asesinatos de Luz María González Anaya, de 64 años, ocurrido el 25 de noviembre de 2002 en un departamento de la delegación Coyoacán; el de María Imelda Estrada Pérez, de 73 años, cometido el 17 de noviembre de 2004 en la delegación Gustavo Amadero; el de Emma Armenta Aguayo, de 80 años, que tuvo lugar el 21 de julio de 2005 también en Coyoacán; y finalmente el crimen por el que fue capturada, el de Ana María de los Reyes, de 82 años de edad. Sin embargo, durante los primeros días de febrero de 2006, la Procuraduría informó que ya se había comprobado la participación de Juana Barraza Samperio en 11 asesinatos de mujeres de la tercera edad. Se informó que contaban con pruebas fehacientes en contra de Barraza Samperio. Entre estas pruebas estaba la plena identificación de la acusada por parte de testigos, la verificación de su modus operandi, así como sus huellas dactilares. Como les mencioné antes, en una radiografía se encontraron huellas dactilares de Juana Samperio. Se pudo comprobar que en uno de los domicilios, Juana tomó la radiografía de uno de los hijos de su víctima cuando ésta se la mostró, impregnando así sus huellas dactilares, mismas que fueron cotejadas y coincidieron con las de otros 5 asesinatos. Conforme avanzaba el proceso y Juana Barraza era acusada de más asesinatos, ella rechazó dichas acusaciones, asegurando que todo se trataba de política y que una persona como ella, ignorante y que no sabía leer ni escribir, no podía haber asesinado a tantas personas. Finalmente, en marzo de 2008, Juana Barraza Samperio fue declarada culpable de 17 homicidios y de robo agravado, recibiendo una sentencia de 759 años de prisión, una de las condenas más largas en la historia de México. No obstante, la ley permite que una vez transcurridos 50 años, Barraza Samperio pueda aplicar para libertad condicional, aunque por ese entonces ella tendría casi 100 años. La reconocida neuropsicóloga Feggy Ostrowski entrevistó en varias ocasiones a Juana Barraza Samperio con la intención de adentrarse en su mente y conocer lo que la motivó a asesinar.
Feggy Ostrowski señala que un asesino serial mata algo de sí mismo en cada crimen y corresponde a un perfil de psicopatía, es decir, sufre de un trastorno de la personalidad. En el caso de Juana Barraza, la especialista concluyó que la asesina serial se concentró en atacar un determinado sector, que fue el de las mujeres de la tercera edad, por la violencia sufrida por parte de su madre durante su infancia. El día de su detención, cuando Juana fue cuestionada acerca del porqué de sus crímenes, ella respondió: Ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a los señores. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. Feggy Ostrowski asoció el abuso sexual sufrido por Juana, así como el asesinato de su hijo mayor, con el desarrollo de su patología. En el transcurso de varios días, la neuropsicóloga y un equipo de especialistas practicaron una serie de estudios psicológicos a Juana Barraza Samperio. Entre sus conclusiones está el diagnóstico de un comportamiento psicópata, característico en los asesinos seriales. Se evidenció que mentía de forma patológica y no mostraba remordimiento ni culpa. Feggy Ostrowski relató que en uno de los ejercicios practicados para medir las ondas cerebrales de Barraza Samperio, le mostraron la imagen de un bote de basura, imagen que a la mayoría de las personas no les provoca sentimiento alguno. Sin embargo, a Juana esta imagen le resultaba agradable. Y cuando le mostraron la imagen de una mujer que estaba a punto de ser asesinada, sus ondas cerebrales se manifestaron de forma muy similar. Según se puede observar en las fotografías tomadas durante los análisis, Juana mantuvo una leve sonrisa la mayor parte del tiempo, sonrisa que también estuvo presente en su rostro cuando mostró a los policías la forma en que quitaba la vida a sus víctimas. En el mismo sentido, se determinó que Juana Barraza era consciente de sus actos, por lo que durante su proceso penal se le consideró totalmente imputable de los cargos de los que fue acusada. Una de las conclusiones de los estudios realizados por Feggy Ostrowski fue que Juana Barraza Samperio no interiorizaba el dolor que causaba a otras personas pese a saber que sus actos eran negativos. Y es que el caso de la denominada burdamente Mataviejitas causó un enorme revuelo en la sociedad mexicana. El movimiento mediático en torno a Juana Barraza Samperio era y sigue siendo impresionante. Primeras planas, programas de televisión, obras de teatro, libros, artículos científicos y de entretenimiento, todo en torno a la llamada Dama del Silencio. No es extraño que en casos como este, que indudablemente sentaron un precedente en los anales criminales de México, olvidemos o pasemos a segundo término a las víctimas. Todas las mujeres que perdieron la vida a manos de Juana Barraza Samperio tenían una vida que no conocemos y de la cual estaban en su recta final. Muchas de esas mujeres evidenciaron el abandono que, en gran parte de los casos, sufren las personas de la tercera edad. Como muestra de ello, algunos de los cuerpos fueron descubiertos poco tiempo después. Sin embargo, para que otros fueran encontrados, debieron pasar días, pues eran mujeres que vivían o estaban solas. Todas esas mujeres confiaron en una desconocida a la que abrieron las puertas de su hogar. Su vejez las hizo más vulnerables, la vejez que te va quitando el vigor y la posibilidad de defenderte, y que a veces te hace abrir la puerta de tu casa a una mujer que acabas de conocer porque solo tienes el deseo de ser escuchada o acompañada por unos minutos. Esas historias y esas mujeres no deben ser banalizadas.